Buenas madrugadas, amigos. Son las 3:17 de la madrugada, de la mañana, en la ciudad de Madrid, y estamos a viernes 14 de abril de 2023. Y seguimos con el siglo XX corto. Seguimos con los años 20, posteriores a la Gran Guerra. Y este es el video número 5 de esta serie. Sigamos donde lo dejamos. Las paces de París, lejos de asegurar de forma estable las relaciones internacionales, crearon tensiones, frustraciones y destruyeron el viejo sistema del equilibrio europeo sin darle una alternativa viable. Antes de 1914, el poder mundial se distribuía entre 7 grandes potencias. 2 extraeuropeas, que eran Estados Unidos y Japón, y 5 europeas: Francia, Alemania, Austria-Hungría, Rusia y el Reino Unido. El equilibrio que había antes de la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra resultaba en general eficaz por la relativa simplificación del mapa europeo. Después de 1919, la situación cambió de una forma bastante radical. La guerra hundió la posición de Europa y, por lo tanto, su capacidad de liderazgo internacional, mientras que los Estados Unidos ascendían como potencias de rango mundial. Los Estados Unidos y Japón, en menor medida, ascendían como potencias de rango mundial. Fue más grave aún la desaparición de la escena internacional de 2 grandes espacios geopolíticos anteriores a la contienda: el Imperio Austrohúngaro, fragmentado en diversas nacionalidades, como lo vimos en el video no anterior, no en el penúltimo, sino el antepenúltimo, y la Rusia zarista, que, aislada por la revolución bolchevique y por la naturaleza del régimen, y profundamente debilitada por la guerra civil que surgió después del triunfo de la revolución bolchevique, dejó de constituir un poder influyente durante toda una década. Es decir, en la década de los años 20, Rusia no tuvo mayor influencia en el mundo porque quedó muy destruida por la guerra civil, entre otras cosas. Finalmente, la nueva cultura reinante después de la contienda mundial, contribuyó también a liquidar el sistema de equilibrio. Por lo tanto, se hundían el orden y los criterios internacionales que habían sostenido ese orden. Pero la paz no conseguía establecerse, porque las heridas de la guerra y la surrealista balcanización del nuevo mapa europeo, que lo vimos en el antepenúltimo video, esa construcción artificial de Yugoslavia y Checoslovaquia, entre otras cosas, ¿no?, mantenían vivos y hasta más agresivos a los nacionalismos. Y porque la alternativa pacifista, cifrada en la Sociedad de Naciones, resultó desde el principio una quimera. La Sociedad de Naciones terminaría desapareciendo, y después de la Segunda Gran Guerra, a la que no hemos llegado, aparecería la ONU, ¿no?, reemplazando a la Sociedad de Naciones. Retomemos. Europa seguía sangrando por la llaga de los nacionalismos insatisfechos y o humillados. Si había nacionalismos antes de la Primera Guerra Mundial, ahora quizás eran peores.
Alemania, duramente castigada, como lo hemos reiterado hasta el cansancio, alimentaba un rabioso e impotente sentimiento de revancha que nunca desaparecería. Italia, por su parte, derivó enseguida hacia una dictadura nacionalista, la de Mussolini. Francia vivió en el permanente temor al restablecimiento del poder alemán. Por otra parte, los países anglosajones, deseosos de normalizar la situación europea, se separaban de Francia en la práctica, poniendo en juego, o sea, una política más tolerante hacia Alemania, más tolerante de la que tenía Francia. El Pacto de la Sociedad de Naciones se había incorporado a cada uno de los tratados de paz, que los vimos en el antepenúltimo video. Sus principales miembros fueron los países aliados y otros 13 estados neutros, también lo dijimos, entre los cuales España, que pasó a tener un puesto no permanente en el Consejo de la Sociedad de Naciones. Pero la Sociedad de Naciones, instalada en Ginebra, nació lastrada con importantes puntos débiles. Hubo exclusiones que por la índole de los estados afectados tuvieron forzosamente graves efectos. Ni estuvieron representados los países derrotados, grave error, ni la Unión Soviética, que hasta mediados de la década vivió intencionalmente marginada, ni, lo que era más grave, los Estados Unidos, impulsores principales de la idea de la Sociedad de Naciones. El 19 de marzo de 1920, el Tratado de Versalles y con él el Pacto de la Sociedad de Naciones fueron rechazados, como ya dije en el antepenúltimo video de esta serie, por el Senado norteamericano, a pesar de que fue un presidente norteamericano, Wilson, el ideólogo de la Sociedad de Naciones. Estados Unidos finalmente no pudo pertenecer porque el Senado norteamericano no lo aceptó. Nunca refrendó esas decisiones del presidente Wilson. Tras su coyuntural intervención en la Gran Guerra y en los asuntos europeos, los Estados Unidos decidieron así regresar a la tradicional política de repliegue continental. La Sociedad de Naciones nacía huérfana de la que ya era la gran potencia mundial, Estados Unidos. Estados Unidos no estaba incluido en la Sociedad de Naciones porque el Senado norteamericano no lo permitió. Por otra parte, la eficacia de la organización con sede en Ginebra, es decir, la Sociedad de Naciones, fue entorpecida por la exigencia de unanimidad en las decisiones del Consejo de la Sociedad de Naciones y la carencia de mecanismos de autoridad impositiva. La tentativa de los coincidentes gobiernos de signo izquierdista en Inglaterra, MacDonald, y en Francia, Herriot, en 1924, para imponer con carácter obligatorio el arbitraje en caso de conflicto y aplicar a la potencia que no lo aceptase sanciones militares automáticas, Protocolo de Ginebra, fracasó con el regreso al poder de los conservadores en Inglaterra, es decir, con la llegada al poder del gobierno de Baldwin, sustituyendo a MacDonald. La Sociedad de Naciones iba demasiado a menudo a rastras de la voluntad de los grandes poderes. La voluntad de los grandes poderes era mucho mayor que cualquier poder que hubiese tenido la Sociedad de Naciones, que prácticamente no tenía ninguno.
Las propias potencias representadas allí en la Sociedad de Naciones continuaban practicando la diplomacia clásica de acuerdos bilaterales o multilaterales. Francia, temerosa del resurgir alemán, y esto es una constante, la Francia de entreguerras siempre temerosa del resurgir alemán, y para garantizar el statu quo de la Europa central y balcánica, había animado la formación de la llamada Pequeña Entente, compuesta por Checoslovaquia, Yugoslavia y Rumanía, los tres estados inventados después de la Primera Guerra Mundial. Yugoslavia, Checoslovaquia y Rumanía. Naciones inventadas, entre comillas, después de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Francia fue la ideóloga de convertir estas tres naciones en la Pequeña Entente, como se llamó. Y empezó a suscribir alianzas con esta, o sea, con la Pequeña Entente y con Polonia. Alianzas aparte sin tomar en cuenta la Sociedad de Naciones. Por otra parte, Alemania y la Unión Soviética, grandes excluidos de la Sociedad de Naciones y de la Europa de la posguerra, firmaban el 16 de abril de 1922 el importante Tratado de Rapallo, por el que renunciaban a sus mutuas deudas de guerra. Alemania era así la primera potencia europea en reconocer al régimen soviético, logrando en contrapartida, mediante acuerdos secretos que supuestamente iban a desaparecer después de la Primera Gran Guerra, la utilización del territorio ruso para experimentación de armamento que el Tratado de Versalles le prohibía. Alemania se le había prohibido desarrollar nuevo armamento, pero en un tratado secreto con Rusia usó el territorio ruso para probar el nuevo armamento que sí estaba diseñando, ¿no? A pesar de la prohibición. Yo también lo hubiera hecho. Si yo fuera Alemania. Alemania era así la primera potencia europea, repito, en reconocer el régimen soviético. Entre noviembre de 1921 y febrero de 1922 se celebró una conferencia en Washington, en Estados Unidos, convocada por los Estados Unidos, ¿no? Donde los Estados Unidos conseguían fijar su hegemonía naval, frenar en seco el poder japonés emergente en la región, sobre todo la región del Pacífico, e imponer, por tanto, sus intereses en el extremo oriente. En el tratado de las 5 potencias sobre desarme naval, se estableció una jerarquía de unidades que situaba a la cabeza, en situación paritaria, a Estados Unidos y Gran Bretaña. O sea, en cuanto a la potencia de guerra en el mar y la primacía naval, estaban a la cabeza en paridad de condiciones Gran Bretaña y Estados Unidos. Antes lo había sido Gran Bretaña en primer lugar sola, ahora estaba acompañada por Estados Unidos. En segundo lugar, Japón, tercero y cuarto, Francia e Italia. El Tratado de los Cuatro, como se le llamó, Estados Unidos, Japón, Francia e Inglaterra, sobre el Pacífico, garantizaba el statu quo de la región, mientras que el gobierno británico, presionado por el norteamericano, denunciaba la alianza anglo-japonesa que estaba en vigor desde 1902. Es decir, lo que dije.
Un tercer tratado sobre China, que incluía también a otros países con intereses en la zona, comprometía a las partes a garantizar la independencia y la integridad territorial de ese país. Finalmente, Japón, expandido durante la guerra, se veía frenado en seco, debiendo abandonar sus intereses en la provincia china de Shantung, comprometiéndose a sí mismo a evacuar la provincia marítima de Siberia y la zona rusa de la isla de Sajalín. Fue la cuestión alemana lo que tensionó las relaciones internacionales en los primeros años de la posguerra. Lo hemos dicho hasta la saciedad, ¿no? El duro castigo de las reparaciones impuestas al país generó gravísimas tensiones políticas en la reciente democracia de Weimar, la muy famosa República de Weimar, y una situación social y económica explosivas. El gobierno alemán exigía cambios y retrasaba los pagos. Los británicos y los norteamericanos, comprendiendo la prioridad de reconstruir la economía alemana y estabilizar la situación en Centro Europa, eran favorables a modificar el Diktat, en alemán, de Versalles, el dictado de Versalles, el Diktat, como decían los alemanes de la época, de Versalles. Eran realistas británicos y norteamericanos, pretendiendo reformular el Tratado de Versalles para que no ahogara tanto a Alemania, pero Francia, temerosa del resurgimiento germánico y contando con el pago de las reparaciones para la reconstrucción del país y la liquidación de sus deudas de guerra, no estaba dispuesta a alterar el Tratado de Versalles en lo más mínimo. La terquedad de Francia fue una de las grandes causas de la guerra que vendría, la Segunda Guerra Mundial. Entre noviembre de 1921 y enero del 22, el gobierno francés, dirigido por el conciliador Briand, se avino a aceptar la propuesta del premier británico Lloyd George para una solución moderada del problema alemán, que vino efectivamente a adoptarse en la conferencia de Cannes en enero de 1922. Francia aceptaría una moratoria en el pago de las reparaciones, obteniendo en contrapartida la garantía inglesa de la intervención en caso de una futura agresión alemana. Sin embargo, la decidida oposición de los ministros franceses y del presidente de la República, Millerand, no Mitterrand, Millerand, forzó la dimisión del pacifista Briand, sustituido por Raymond Poincaré, dispuesto a imponer a Alemania de forma implacable el cumplimiento del Tratado de Versalles. En el verano de 1922, la insostenible presión de las reparaciones llevó al gobierno de Berlín a cesar el pago y reclamar una moratoria. El gobierno francés de Poincaré reaccionó de forma contundente, procediendo en colaboración con Bélgica a ocupar militarmente la importante cuenca industrial del Ruhr el 11 de enero de 1923 y obligando a la entrega de la producción minera e industrial. El gobierno alemán del canciller Kuno replicó mediante la resistencia pasiva, ordenando la huelga de los trabajadores, lo que provocó incidentes graves y represalias enérgicas de los franceses, que sustituyeron a los huelguistas con mineros y soldados propios, apoyando también al minoritario movimiento autonomista renano, dirigido por el doctor Dorten, que pretendía la constitución de un Estado independiente.
Sin embargo, la resistencia pasiva de Alemania acabó por fracasar. El pago de los salarios a los huelguistas disparó la inflación hasta límites completamente insostenibles, como dijimos en el video inmediatamente anterior, provocando una desestabilización política y social gravísima, como explicamos en el video anterior, con acciones revolucionarias tanto de extrema izquierda, como la que ocurrió en Turingia, Hamburgo, como del nacionalismo radical de derechas. Y me refiero al putsch o intento de golpe de Estado de Hitler en Múnich en noviembre de 1923. Así que el nuevo gobierno de coalición del canciller Stresemann, nombrado el 31 de agosto de 1923, decidió poner fin a la resistencia pacífica y acometer una profunda reforma monetaria, realizada por el doctor Schacht, presidente del Reichsbank, o Banco del Reino, en el mes de noviembre, con la estabilización del marco en 4,2 billones de marcos por dólar, como dijimos en el video justamente anterior. Y su sustitución a esos valores por la unidad de una nueva moneda, el Rentenmark, respaldada por una hipoteca sobre la industria y la tierra alemanas. Alemania buscó y encontró el apoyo de las potencias anglosajonas para hallar una solución internacional al pago de las reparaciones. Francia, vencedora con la intervención en el Ruhr, perdía sin embargo la batalla diplomática frente a las potencias anglosajonas. El nuevo gobierno francés de izquierdas, presidido desde mayo del 24 por Edward Herriot, favorable a la conciliación, acabó con la política dura de Poincaré. Mientras que la presentación en abril de ese año de un plan de recuperación de la economía germánica y de viabilidad de los pagos de Alemania, el plan Dawes que mencionamos en el video anterior, lograba efectivamente resolver la cuestión de las reparaciones y liquidar la ocupación del Ruhr y, en fin, poner paz a las relaciones entre París y Berlín, por ahora. Bueno, viene un tiempo de esperanza, breve, entre 1924 y 1929. Segunda mitad de los años 20, podríamos decir. El plan Dawes, mencionado en el video anterior, aceptado en la Conferencia de Londres, julio-agosto de 1924, reunió a franceses, británicos, norteamericanos y alemanes, y contemplaba efectivamente la única forma de poner orden en los pagos internacionales, las reparaciones, cuyo montante se mantenía, el monto se mantenía, pero se escalonaban, sin embargo, a lo largo de varios años, mientras que la economía alemana, cuya marcha inflacionaria se había atajado desde finales del año anterior mediante la creación del Rentenmark, se dinamizaba ahora con un gran préstamo internacional cubierto fundamentalmente por capitales estadounidenses y de algunos otros países. Retomado el pago de las reparaciones, fue ya posible comenzar la liquidación de las deudas contraídas por los aliados con Estados Unidos, que asimismo ampliaron los plazos de su amortización. La intensa circulación de flujos de capitales generó confianza y estimuló extraordinariamente la economía internacional, también favorecida por los resultados estabilizadores de las políticas de ajuste económico, para combatir la crisis inflacionaria de la posguerra.
Sobre estas bases de reconstrucción, estabilización de las monedas, normalización de los pagos, circulación internacional de capitales, expansión económica, auxiliada por la seguridad que aportaba la pacificación de las relaciones entre los estados, dio paso a un intenso desarrollo tecnológico y empresarial. La segunda ola industrializadora que había comenzado a finales del siglo XIX alcanzó sus cotas más altas con la expansión de la organización económica capitalista, de las nuevas fuentes energéticas, sobre todo electricidad y petróleo, y de la industria de bienes de consumo duradero. Un mercado creciente en las capas medias y populares de las sociedades. La enorme difusión del crédito para inversión y consumo mantenía la fuerza de los mercados. A finales de la década, el crecimiento de la producción industrial superaba ampliamente los niveles anteriores a la contienda. En términos generales, ya especificaremos por países. No obstante, la situación variaba bastante de un país a otro. El crecimiento británico, por ejemplo, había sido muy limitado, porque en realidad en los años 20 la economía del Reino Unido vivió una época difícil, porque se estaba reflejando en la economía del Reino Unido la pérdida de su hegemonía mundial. El Reino Unido tuvo pérdida de mercados e inversiones exteriores debido a la guerra. La demanda internacional de sus industrias tradicionales, las industrias tradicionales del Reino Unido, la textil, la naval y el carbón, se había desplomado. Y la adecuación de su estructura industrial a las nuevas tecnologías de la segunda revolución industrial, que también ocurrió en la mismísima Inglaterra, resultaba más costosa por el peso de las viejas industrias. A todo ello vinieron a sumarse los efectos perniciosos del regreso de la libra en 1925 al patrón oro, con la excesiva paridad anterior a la guerra. Es decir, el Reino Unido, Gran Bretaña, cometió el error de sobrevalorar su moneda, tratando de restablecer el tradicional predominio financiero de la City en Londres, o de la City de Londres. Sobrepreciar una moneda es altamente no recomendable en economía, ¿no? La consecuencia política deflacionaria para mantener el nivel de las exportaciones frenó la actividad económica y provocó graves protestas obreras en Inglaterra. El proceso económico francés fue, por el contrario, muy satisfactorio. La reconstrucción tras la guerra resultó bastante rápida. A mediados de los años 20, la mayor parte de los indicadores igualaba o superaba los de 1914. Francia estimuló las exportaciones, desarrolló el turismo y hubo un importante relanzamiento de la economía francesa. Francia lograba ahora incorporarse con éxito a la expansión del mercado de la tecnología moderna, donde destacaba el sector del automóvil. La estabilización de la moneda en 1926 y el regreso del franco al patrón oro en 1928, pero con una paridad moderada, Francia no cometió el mismo error de Inglaterra de sobrevaluar el franco. No, moderó el valor del franco. Por eso digo con una paridad moderada y limitación de su convertibilidad, no tuvo el efecto, como en Inglaterra, de detener la expansión económica. Entre 1925 y 1929, la producción industrial francesa creció un 25%, la renta per cápita un 17%,
y las exportaciones eran al final de la década 50% mayores que en 1913, o sea que antes de la Primera Guerra. Bueno, ahora viene Alemania, ya hablamos de Gran Bretaña y Francia. En Alemania, el espectacular proceso inflacionario del que ya hemos hablado en el video anterior y en este también, situó el arranque de su crecimiento en 1924. Después de que la drástica reforma monetaria, es decir, la creación del nuevo marco, y el intenso flujo de capitales abierto por la adopción del Plan Dawes crearon las condiciones de expansión. La fase inflacionaria también había favorecido en Alemania la formación de plantas y equipos industriales, como el célebre imperio de Hugo Stines, que ya mencionamos anteriormente en el video anterior. Desde mediados de la década, el desarrollo de la economía alemana fue ciertamente impresionante. Su producción industrial creció un 100% entre 1921 y 1929. Esto solo lo puede hacer Alemania y es obviamente por los alemanes, ¿no? Aunque la brutal caída de posguerra solo le permitiese superar en un 17% los niveles de 1913. Pero aún así los superó. Esta expansión se cifró sobre todo en el sector de bienes de capital y en empresas de tecnología avanzada. La industria de bienes de consumo aumentó a un ritmo muy inferior. La economía alemana presentaba inquietantes puntos débiles. La agricultura continuaba deprimida, el paro era abundante, las exportaciones apenas si sobrepasaban los niveles anteriores de la guerra y la expansión era estrechamente tributaria de los capitales extranjeros, lo que constituía una preocupante vulnerabilidad. En el video anterior recomendé, para entender la época de entreguerras en Alemania, recomendé una película de Bergman que es... bueno, si la acabo de... Recomendé la película de Bergman. Bueno, en el video anterior recomendé una película de Bergman que describe la situación de Alemania en el periodo de entreguerras, ¿no? Y ahora, bueno, ¿cómo es posible? He olvidado el nombre. Pero también lo acabo de recordar, una película de Lina Wertmüller, Portero de Noche, que también está situada en la entreguerra, en el periodo de entreguerras en Alemania. Estas dos películas, la de Bergman y la de Lina Wertmüller, que yo he visto hace 30, 40 años, son muy, muy edificantes. Creo que la de Bergman era El huevo de la serpiente o algo así. Y la de Lina Wertmüller, Portero de Noche, que es una película de culto además. Una película de culto de una cineasta, Lina Wertmüller, que siempre estuvo, o sea, que siempre causó escándalo y siempre causó muchísimos adeptos y también muchísimos detractores, ¿no? Bueno, El huevo de la serpiente de Bergman, y esto tiene que estar gratis en las plataformas porque son películas viejas. El huevo de la serpiente de Bergman y Portero de Noche de Lina Wertmüller, que además son películas extraordinarias. No solamente no solamente explican o sea, no solamente tienen una importancia histórica, sino también artística, ¿no? Bueno, todo Bergman, que es una maravilla, ¿no?
ahí hay unanimidad entre los críticos y entre los espectadores y amantes del cine como yo, entre los cinéfilos, ¿no? Lina Wertmüller tiene, respecto a Lina Wertmüller, muchos la han considerado, mucho crítico la ha considerado sobrevaluada. Y bueno, hay una película de Lina Wertmüller basada en el libro Más allá del bien y del mal de Nietzsche, que ha sido muy criticada por la crítica, valga la redundancia. También es bastante vieja y bueno, se centra en las relaciones que tuvieron en Italia Paul Klee, Andrea Luz Salomé y Nietzsche, ¿no? Esta ha sido la película más controvertida de Lina Wertmüller. Cierro paréntesis. Aunque también la contienda había desorganizado, porque ya hablamos de Alemania, Francia, Inglaterra, vamos a hablar de Italia. La contienda también había desorganizado la economía italiana. Esta se había visto menos afectada que otros países por la guerra y la crisis de posguerra. La reconstrucción italiana fue verdaderamente rápida. En 1922, tanto la producción industrial como el Producto Interior habían superado ya los niveles de 1913. Y la expansión industrial continuó hasta 1926. En gran medida por la facilidad de créditos y la generosa ayuda gubernamental del régimen de Mussolini. Mussolini, debido a estas cosas, tuvo muchísimo apoyo del pueblo italiano, ¿no? Y repito, fue admirado por muchos países europeos y por los Estados Unidos. Italia vivió una coyuntura favorable agrícola entre los años 23 y 25 y incluso había un flujo de trabajo excedente hacia los países vecinos. El resultado fue que a la altura de 1926 el Producto Industrial excedía en un 40% el nivel de 1913 y el Producto Interior en un 20%. Esta expansión se vio seriamente frenada desde el 1926, cuando aquellas circunstancias favorables del campo y de la emigración llegaron a término, pero sobre todo por las consecuencias de la estabilización de la lira en 1927 en niveles sobrevalorados. De nuevo, Italia comete el mismo error que Inglaterra, que hundió las exportaciones. Sobrevaluar una moneda hunde siempre las exportaciones. Generó una grave deflación interior, estancó la producción industrial y entre el 26 y el 29 triplicó el número de parados. Superada la intensa pero breve crisis de 1921, y ahora hablamos de Estados Unidos, la economía de los Estados Unidos creció de forma imparable hasta el final de la década. Sin haber sufrido los efectos destructores de la guerra, porque en territorio norteamericano no hubo guerra, la guerra fue en territorio europeo, con impresionantes recursos naturales como los que tenía y sigue teniendo los Estados Unidos, con una estructura empresarial concentrada y eficiente, con una tecnología de punta, un enorme mercado interior, que es una de las grandes cosas que todavía tienen los Estados Unidos, una de las grandes ventajas, y poderosos recursos de capital. No era extraño que la potencia norteamericana hubiera pasado definitivamente en los años 20 a liderar el poder económico mundial. Y todavía lo lidera, todavía. Los Estados Unidos representaban un modelo ideal de organización, eficacia y prosperidad capitalista, constituyendo por tanto un referente mundial
del sistema económico de mercado. Solo comparable en sus efectos emuladores a su contramodelo soviético, con ascendiente en auge sobre buena parte de las clases trabajadoras europeas. Es decir, ese modelo soviético también estaba progresando económicamente en ese momento, y esto lo veían las clases obreras europeas. Todos los rasgos más genuinos y desarrollados de la segunda ola industrializadora que había arrancado a finales del siglo XIX se encontraban representados en la economía norteamericana. La fe en el mercado y en las prácticas para estimularlo. ¿Qué prácticas son esas? La publicidad, la venta a plazos y otras. La generosa circulación y expansión del crédito. El impulso de las tecnologías de innovación y producción. En fin, el espectacular crecimiento de la producción de bienes intermedios y de consumo duradero. La economía estadounidense no solo tenía un peso superior a cualquier otra en el escenario internacional y en el comercio internacional, ni era únicamente un modelo de capitalismo, sino que en los años 20 se había convertido en el motor crediticio de la recuperación económica de Europa y otros lugares del mundo. Era el país que prestaba el dinero. El boom económico se concentró de forma especial en el auge de la construcción. El formidable desarrollo de la energía, sobre todo de la energía eléctrica en Estados Unidos, que duplicó su producción entre 1923 y 1929. Y de las industrias nuevas como la automovilística. Recuérdense la importancia de Ford y toda la nueva concepción de las cadenas de montaje que implementó la Ford, ¿no? Entonces, el formidable desarrollo de la energía y de las industrias nuevas como la automovilística, que en las mismas fechas, entre el 23 y el 29, creció a un ritmo del 33% anual. O la de aparatos eléctricos. Estados Unidos fue Estados Unidos el que comenzó a producir todo tipo de electrodomésticos, ¿no? Y había países muy ricos en ese momento, por ejemplo Venezuela, que compraban todos esos electrodomésticos. De hecho, yo me crié en Venezuela rodeada de cualquier tipo de electrodomésticos, y cuando venía de viaje a España no veía ninguno, ¿no? Eso era Estados Unidos. Se llenó de electrodomésticos y también llenó a los países latinoamericanos que podían comprarlos, también la llenó de electrodomésticos, ¿no? De hecho, nunca olvidaré la licuadora Oster que había en mi casa, desde que yo nací o antes, y otras cosas. La nevera Westinghouse. Además que les comprábamos toda la comida enlatada y todos los frascos. Mayonesa Kraft, ketchup Heinz. Para un venezolano en esa época el ketchup era Heinz. Todavía hoy en día aquí la inmigración venezolana, aunque no tenga donde caerse muerta, compra la ketchup más cara, que es ketchup Heinz, cuando yo les he recomendado la ketchup marca Carrefour, que no está nada mal, y otras que andan por ahí, ¿no? No. Mis amigos venezolanos me dicen, no, tiene que ser Heinz. Bueno, esto es anecdótico. Los gastos anuales de inversión en Estados Unidos alcanzaron el 20% del Producto Interno Bruto.
Aunque existían grandes bolsas de pobreza en los Estados Unidos y siguen existiendo, en general los salarios eran altos y el conjunto de la renta per cápita muy elevado. Mientras que el paro no superaba el 2%, que es realmente poco, ¿no? 2%. A través de los préstamos, las inversiones exteriores y las importaciones, la prosperidad americana se contagiaba al resto del mundo. Pese al triunfo del aislacionismo tras la guerra, porque Estados Unidos se encontraba aislado en el sentido de que no pertenecía a la Sociedad de Naciones porque el Senado norteamericano no quiso, y además el Senado norteamericano tampoco era partidario de meterse en asuntos europeos. Entonces, pese al triunfo del aislacionismo, tras la guerra, a través de su fuerte proyección económica y financiera, la presencia internacional de los Estados Unidos en el mundo se había hecho determinante. No necesitaba pertenecer a la Sociedad de Naciones para estar presente en la mente de los ciudadanos de todas partes del mundo. Ciudadanos o súbditos, perdón. La otra gran potencia económica mundial era Japón, que en la guerra y en la posguerra habían conocido un formidable despegue económico, creciendo su producción industrial en términos relativos mucho más que la de las restantes potencias. Su economía, la japonesa, exportaba sobre todo a Estados Unidos, China y la India, seda, algodón y artículos industriales, pero era estrechamente tributaria de importaciones básicas, procedentes sobre todo de Inglaterra y Estados Unidos, como el acero, máquinas y petróleo, cosas que no tenía el Japón. Recuerden que no tiene materias primas, tenía que importar acero, además de petróleo y máquinas. Además de productos alimenticios, acuérdense que la economía del Japón es sobre todo pesquera, está sobre todo basada en el mar, ¿no? Y estos productos alimenticios eran exigidos incluso de forma angustiosa por una enorme presión demográfica. Es decir, Japón estaba aumentando bárbaramente su población, había una alta natalidad y entonces había una gran demanda de alimentos. Japón era ciertamente una potencia regional, pero se estaba revelando una enorme capacidad de crecimiento económico, pero seguía siendo un país pobre, cuya renta per cápita, a pesar del aumento, era tan solo una tercera parte de la francesa y una octava parte de la norteamericana. El intenso crecimiento de la población, del que acabo de hablar, y la dependencia de importaciones fundamentales, de las que acabo de hablar también, y de mercados de exportación para sus productos, básicamente la seda y el algodón, siempre amenazados por las políticas proteccionistas, es decir, por los aranceles que los demás países le colocaban a los productos japoneses, constituían factores de precariedad, que a su vez estaban en el origen de tendencias políticas autoritarias y expansionistas. Y luego de hablar Japón, le toca a la Unión Soviética. También la Unión Soviética o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, tras el desastre económico de la Guerra Civil, conoció a partir de 1921 con la NEP, ya dijimos lo que era la NEP, esa nueva estrategia económica coyuntural que implementó Lenin, ¿no? Desde 1928, o sea, tras el desastre económico de la Guerra Civil, conoció a partir de 1921 con la NEP, esa nueva política económica para el campo coyuntural, limitada en el tiempo, que implementó la URSS, y luego desde 1928
con el lanzamiento de la economía planificada, pues se produjo con estas dos cosas un avance económico de extraordinaria magnitud en la Unión Soviética. El Estado revolucionario fue saliendo del marasmo económico con medidas realistas. Desde 1921 se saneó la gestión de las cuentas públicas, con presupuestos equilibrados a partir de 1923. Y ese mismo año se liquidó la inflación mediante la creación en octubre de una nueva moneda. La nueva política económica, la NEP, de la que hablamos en el video anterior, lanzada en 1921, generó una economía mixta, donde convivían un poderoso sector público con los pequeños negocios privados en la industria y el comercio, y en la agricultura, como dijimos en el video anterior. Mientras que la importante privatización de las explotaciones agrarias dio lugar al surgimiento de una amplia franja de propietarios acomodados que relanzaron con éxito el producto agrícola. Los resultados en el sector industrial fueron menos positivos. Recuerden que Rusia industrialmente estaba muy atrasada respecto a Europa. Faltaban técnicos, faltaban capitales extranjeros y faltaba eficacia y productividad, y esto disparó los precios industriales. A la altura de 1928, la recuperación económica, las limitaciones manifiestas de la vía de la NEP, los riesgos que ésta implicaba para el desarrollo del proyecto revolucionario socialista, porque la NEP que había hecho, la NEP había otorgado tierras en propiedad a los agricultores. Es decir, había dado propiedad privada y les había permitido vender sus productos con precios que determinaba el mercado. Entonces, en el sector agrícola había propiedad privada y economía de mercado. Pero eso fue una medida temporal de Lenin, ¿no? Porque ese tipo de medidas podía hacer que el pueblo ruso se retractara de la revolución, ¿no? Y, o sea, donde hay burgueses no hay revolución. Entonces, fue una política coyuntural, temporal, ¿no? Entonces, hubo un viraje político que supuso la entronización dictatorial del secretario general del partido, Stalin, Joseph Stalin, que supuso la Stalin se impone frente a sus rivales, ¿no? Después de la muerte de Lenin, ¿no? Cuando Lenin había dicho a sus allegados, cuando ya estaba muy enfermo, Lenin había dicho: escojan a cualquiera menos a Stalin. Pero no le hicieron caso y escogieron a Stalin. Entonces, Stalin coge la economía soviética, ¿no? Y la pasa a manos del Estado totalmente, es decir, a manos del partido. Se acaba la NEP, se acaban los propietarios agrícolas, los propietarios de tierras, y se acaban los precios de los productos de la tierra colocados por el mercado. Stalin estatiza todo y todo pasa a manos del Estado, es decir, a manos del Partido Comunista. La agricultura se colectivizó, es decir, se estatizó. Las industrias y el comercio se nacionalizaron. El conjunto de la actividad económica quedó férreamente planificada. Dirección, objetivos, asignación de recursos. Siguiendo la estrategia revolucionaria del bolchevismo,
y en gran medida la propia tradición de la política económica, la propia tradición de la política económica de los zares, que también era estatista. La Rusia de los zares, la Rusia imperial, también era estatista. Fue ese modelo un modelo de revolución desde arriba, que no tenía en cuenta ni el mercado ni el bienestar de la población. Lo importante aquí es que no tenía en cuenta el bienestar de la población. Los objetivos se centraron en el rápido desarrollo de las fuentes energéticas y de la industria de bienes de equipo. Aunque desiguales, los resultados del primer plan quinquenal, y esto se continuaría en planes quinquenales, pero los resultados del primer plan quinquenal del 28 al 32, de 1928 a 1932, dieron un fuerte impulso a la economía soviética. Pero el precio humano de esta revolución económica estalinista fue muy alto. A pesar del aumento de la renta en un 40%, los salarios reales padecieron una fuerte reducción que sirvió para financiar las inversiones estatales. Vamos a seguir un poco más. No, vamos a dejarlo hasta aquí. Y continúo en el próximo video. Ya nos volvemos a ver.